Bueno, muy buenos días a todos. La verdad es un honor para mí estar acompañando esta conferencia el día de hoy. Quisiera empezar primero que todo por decir que cuando oía la reflexión que hacía Damián esta mañana en la apertura del evento, me daba un poco de, no sé, si es vergüenza o qué era lo que me daba, porque cuando uno ve la situación de América Latina y en general de los mercados en los que nosotros estamos, todavía faltan muchas de estas cosas por verse. Y cuando vemos el nivel de sofisticación en que estamos entrando en los mercados maduros en términos de la tecnología aplicada a la construcción o los modelos que nos compartía Olivia, son cosas que aún parecen ciencia ficción para muchos de nuestros mercados latinoamericanos. Y creo que ahí es donde tenemos nosotros que pellizcarnos y ver la gran oportunidad que tenemos en los países latinoamericanos de ir incorporando este tipo de tecnologías y elementos que sin duda van a hacer mucho más fácil la gestión. Yo hoy básicamente lo que les quiero compartir es ese estado de lo que está ocurriendo en América Latina. Empiezo por contarles, probablemente la marca OLX no es una marca presente en algunos de los mercados que nos acompañan hoy, pero somos parte de un grupo muy grande que se llama Naspers, que es una compañía surafricana que nace hace más de 100 años en Sudáfrica como un periódico y termina evolucionando en tecnología. Entonces imagínense que representa hoy un periódico que surge hace más de 100 años en un foro de tecnología. Y creo que la gran virtud de Naspers es que ha logrado ir evolucionando con el tiempo. Hoy en día es una compañía multinacional que está presente en más de 120 países con un market capitalization de más de 100 billones de dólares, y ha sido gracias a esa capacidad de preguntarse y a esa capacidad de visualizar cómo incorporar nuevas tecnologías y nuevos elementos en el negocio que hacía. Un periódico de más de 100 años. Y un periódico de más de 100 años en donde hoy en día el 80% de los ingresos del grupo son digitales. El 80% de los ingresos del grupo y el 100% de las inversiones que hace el grupo son digitales. Entonces, sí se puede hacer transformaciones importantes sin importar muchas veces la cultura de la que vengamos y la historia que tengamos detrás de nuestras compañías, y se trata de tener voluntad y visualizar lo que podríamos hacer con la tecnología. Esa como primera reflexión. Ya entrando un poco en materia y después de haber visto lo que nos contaba también Gray, de estas incorporaciones tecnológicas que son espectaculares, lo que se puede hacer hoy en día en real estate, ¿y ahora qué? O sea, ya tenemos diseñado para las nuevas generaciones, ya hemos incorporado domótica, hemos incorporado las pantallas OLED, hemos incorporado un montón de elementos, y ahora la pregunta es ¿cómo las comercializamos? Y un poco lo que yo vengo a compartirles hoy es esa visión de cómo las estamos comercializando y cómo debiéramos de comercializarlas nosotros en América Latina. Y qué ha cambiado en la forma de comercializar los proyectos inmobiliarios. Y la verdad, poco. Y en América Latina, la verdad, cuando uno se sienta a mirar, todavía estamos un poco en la época de las cavernas en términos de comercialización de los proyectos inmobiliarios. Y eso es algo de lo que nos tiene que llamar la atención, porque finalmente podemos construir los edificios, los proyectos más adecuados, en la localización más rentable, pero si luego no logramos ponerlos en manos de los clientes, pues definitivamente ustedes saben lo que ocurre. Hay que pensar en digital, y para pensar en digital yo quisiera que no tuviéramos este tipo de comportamientos. ¿Algo pasó con el audio? ¿Nos ayudan, por favor? ¿No? Tecnología de nuevo. Ustedes me dan la señal. ¿Listo? El tiempo es oro. Me preocupa sobre todo que lo resolvamos. Ya habíamos hecho la prueba y había funcionado. Para un video más adelante. Ya había funcionado. Si le conectan el plug por el lado, no sé, pues probable.
Seguimos, no pasa nada, tampoco no sé si Homero Simpson tenía algo muy importante que decirnos, luego, luego lo veremos. Me preocupa más por un video que tengo más adelante, para que por favor lo miremos a ver si lo podemos resolver, aparte de que ya creo que va a quedar desconfiguradísima mi computadora, pero vamos a ver cómo lo resolvemos luego. Si quieren sigamos por favor. Bueno, entonces antes el modelo de comercialización era muy claro. Todos hacíamos unas fastuosas salas de ventas para nuestros proyectos, utilizábamos un montón de publicidad en la calle, en vía pública, billboards y todo tipo de cosas de este estilo. Y en la industria de los vehículos ocurría algo muy, muy similar, y es el modelo de comercialización tradicional. Y ahora que llegan estas poblaciones, que coincido con lo que compartía Cristian hace un rato, de que los millennials y esta un poco segmentación de las generaciones, pero ahora que llegan estas generaciones, ¿cómo hacemos para llegar a estas generaciones? Para nosotros era claro cómo comercializar un inmueble para una población más adulta y en medios más tradicionales. ¿Cómo hacemos con estas nuevas generaciones? Y tengamos en cuenta que estas nuevas generaciones ya son nuestros clientes de proyectos inmobiliarios. Estas nuevas generaciones nacieron con Facebook ya. Facebook fue creado en febrero del 2004 y eso nos lleva a pensar cuántos años tenía cada uno de nosotros cuando Facebook ya existía y cuántos años tenían esos compradores de los proyectos inmobiliarios cuando Facebook ya existía. Siempre nos gusta hacer esta reflexión y esta es la edad que en la mayoría de los países de América Latina encontramos donde se concentra los compradores de proyectos inmobiliarios. Es el mayor potencial de compra de arriendo de un inmueble, entre los 22 y los 45 años. Cuando uno hace la reflexión, una persona hoy en día, en el 2018, que tiene alrededor de 27 años, tenía 16 años cuando nació Facebook. Lo cogió pleno, lo conoce, está adaptado ahí, tiene miles de amigos y lo usa todos los días. Una persona de 32, 33 años tenía 24 cuando nació el primer iPhone. Y esta es la llamada generación millennial. Entonces, estas personas ya están empezando a formar parte y son casi que la mitad de nuestra población clave a la hora de comercializar nuestros proyectos inmobiliarios. ¿Y cómo son estas personas? Es la generación de la inmediatez. Todo les gusta rápido, todo tiene que ser absolutamente ya. Lo compartía ahora Hugo también en las soluciones que podemos tener con blockchain. Aquí viene otro video, pero tristemente yo creo que no sé si funciona el audio. Tampoco va a funcionar y pierde toda la gracia. No es culpa mía, lo prometo. Ustedes me dicen, si no esperamos y seguimos. Pero vamos a hacerlo, vamos a volverlo. Ustedes hacen de cuenta que esto nada pasó y vamos a pasar de nuevo. Ahorita vemos el de Homero, si podemos. Time to refuel and change the tire. Lubor himself changed the tire. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's the 10th time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch.
Y esta es la realidad de hoy en día, y nosotros tenemos que ser conscientes de los cambios que hay en el mundo. Y esto es de hace 5 años, yo no sé cuánto lo estén haciendo hoy en día, pero es una generación mobile, es una generación en que muchas veces nos interesan más las cosas que están en la pantalla de nuestro teléfono celular que las cosas que están pasando en el mundo real. Por eso cuando Gray comparte las pantallas OLED para ver lo que pasa en nuestro entorno, yo creo en eso, yo creo en ese futuro, yo creo que ese futuro al final empieza a tocar es la sensibilidad, esta frontera que hay entre el mundo virtual y el mundo real yo creo que tiende a desaparecer y esta es una de esas expresiones que ya vemos concretas hoy en día. La generación Google, donde toda esa capacidad de memorizar datos y elementos ya no hace falta. Con un par de clics ya podemos tener la respuesta a todo. Es la generación que no come entero, es una generación crítica. Es una generación en la que tenemos que pensar cómo vamos a lograr ventas con estas personas que tienen este tipo de comportamientos. El 70% de las personas miran reviews de un producto antes de comprarlo. El 79% utiliza un smartphone como ayuda para comprar y el 83% de las madres, por ejemplo, buscan en internet luego de ver un comercial en TV. ¿Quién podría controvertir el rol que juega una plataforma tecnológica, una plataforma de internet a la hora de comercializar un proyecto inmobiliario? Para esto nosotros, el planteo es muy sencillo y es que están en digital seguro y en América Latina todavía nos cuesta mucho entender esta realidad y utilizan dispositivos para hacer gran parte del proceso de research previo a la transacción. Y esto es una obviedad. A mí me sorprende cuando a veces me siento con constructoras y desarrolladoras en América Latina o con promotores inmobiliarios o brokers y ellos en su comportamiento, cuando ellos mismos están buscando un apartamento, están buscando una propiedad para comprar, no utilizan ningún medio tradicional, pero a la hora de promover sus propios inmuebles, utilizan los medios tradicionales. Y ahí yo, la verdad es que no entiendo bien cómo es ese encaje de la situación que ellos están viendo. Todos estos temas, para nosotros existen 4 claves fundamentales y aquí nos apoyamos en la teoría de Avinash Kaushik, que es una persona de India, que viene desarrollando todos los temas de cómo la tecnología aplicada a los modelos de la vida real nos puede funcionar. Y él fracciona todo el problema en 4 pilares fundamentales a la hora de comercializar un producto. See, think, do, care. El sí, y es esa visibilidad. Y ustedes están diciendo, pero estamos en un evento de real estate, ¿qué tiene que ver esto con un evento de marketing o de comercializar? Pues esta es una etapa fundamental en el proceso de comercialización de un proyecto inmobiliario. Tengo que hacerlo visible para la comunidad para que alguien se entere que estoy construyéndolo y para que después pueda venderlo. Después tengo que trabajar en esa intención de compra en el think. Debo venderlo efectivamente en el momento qué tengo que hacer para convertir esos prospectos en ventas y finalmente cómo tengo que actuar para fidelizar esos potenciales clientes. El sí es obvio. Comprar una casa es la decisión más importante de las vidas de nosotros, seguramente. Una vivienda y probablemente muchos proyectos inmobiliarios, de las decisiones más importantes en la vida y la haremos 2, 3, 4 veces en la vida. Además nos estamos jugando gran parte de nuestro patrimonio y estamos pensando en dónde va a habitar nuestra familia. Ahí construir una marca como constructores o como promotores inmobiliarios es fundamental. Yo no le voy a dar gran parte de mi patrimonio a alguien que no conozco y que no conozco su track record a la hora de generar proyectos inmobiliarios. El proceso de compra de un proyecto inmobiliario tiene muchas etapas antes de eso. Solicitar cotización, solicitar un precio, ver videos, buscar distribuidores, calcular préstamos, completar formularios. Es un proceso que arranca mucho antes de lo que nosotros nos imaginamos. Nosotros pensamos que ese proceso arranca cuando el cliente llega a nuestra sala de ventas o cuando llega a nuestro departamento modelo, y arranca mucho antes de eso. Tenemos que empezar a construir confianza mucho antes de que la persona llegue a nuestro proyecto y a nuestra sala de ventas. ¿Cómo se construye confianza? ¿Cómo construye una marca como Starbucks confianza? En América Latina, que es tan típico encontrar vendedores de café en nuestras calles, ¿cuál es la diferencia entre este café y este café? La marca. Y la marca es fundamental también a la hora de comercializar nuestros proyectos inmobiliarios. Construir marca es obvio, pero nos ayuda a ganar reconocimiento y a ganarnos esa confianza de un potencial inversor para que deposite su dinero en nuestras cuentas y que podamos venderle nuestro proyecto. Hay que invertir definitivamente en la construcción de la marca en la calle, todo esto que hacemos con salas de ventas, brochures, etcétera,
pero también hay que trabajar en construir nuestra marca en digital. Hoy en día hay una gran tendencia que cuando hacemos inversiones en digital para comercializar nuestros proyectos inmobiliarios, la hacemos exclusivamente en lo que se denomina performance marketing, en marketing de conversión, en marketing de pretender que me llegue un contacto y un lead que yo pueda transferir a mi equipo comercial, que trabaje ese potencial cliente y le venda el proyecto inmobiliario. Y la verdad es que ese lead se puede generar mucho más fácilmente y puede ser más efectivo cuando he construido una marca detrás. Siempre traigo a colación un ejemplo de una marca de bebidas achocolatadas, por ejemplo. Ustedes ven un aviso de AdWords diciendo que esto es una bebida chocolatada que da energía, que hace que nuestros hijos crezcan más sanos y fuertes y más inteligentes. ¿Y quién compra esa bebida chocolatada? Nadie. Pero si previo a esa campaña de performance marketing hay una campaña de posicionamiento diciendo que Nesquik es lo máximo, esa campaña de performance marketing a punta de AdWords va a ser mucho más eficiente en conversión. Lo mismo ocurre en el sector inmobiliario. Cuando nosotros construimos una marca como promotores y como constructores, diciendo que somos los de los proyectos de bienestar, somos los de los proyectos confiables, llevamos 40, 50 años en el mercado desarrollando proyectos que entienden las necesidades de los clientes y luego lanzamos campañas de performance, esas campañas es donde van a funcionar mucho más efectivamente. Y eso es el mix adecuado a la hora de hacer campañas publicitarias para nuestros proyectos. Vamos al think, que es el segundo pilar, que habla de la intención de compra. ¿Qué tengo que hacer para que me encuentren y me elijan cuando están pensando en comprar? Y ahí la primera y obvia respuesta en América Latina es si cuando los clientes están empezando a buscar en Google, ¿nos encuentran o no nos encuentran? ¿Y en qué página nos encuentran? La probabilidad de que una persona haga clic en un anuncio cae dramáticamente según el listado. Es una obviedad, es de sentido común, pero ustedes no se imaginan los efectos que eso tiene realmente cuando queremos promocionar nuestra página web o promocionar nuestro proyecto inmobiliario. Solemos dedicar a esto a un becario, a un pasante o a una persona de bajo nivel o a nuestra secretaria, que es la que se encarga de los temas de la página web en América Latina. Y definitivamente no es el mejor mecanismo para trabajar nuestro principal canal de comercialización. En el think es fundamental el tema de nuevo de la construcción de marca. Cuando la persona se encuentra en nuestro aviso publicitario en performance marketing, en AdWords, en Facebook, etcétera, él debe pensar que a esos ya los he visto, que hay un word of mouth alrededor del proyecto, que los apartamentos son espectaculares, que los acabados son de primera calidad, que son responsables y que no me van a dejar colgado luego o que me van a responder por eventuales fallas constructivas. Y eso se construye con marca. Esta es la generación sin tiempo. Ya lo veíamos con el ejemplo de la carrera de Fórmula 1. Cuando una persona está viendo un aviso de un proyecto inmobiliario en Internet, invierte por aviso 76 segundos. De esos 76 segundos, el 53% del tiempo lo invierte mirando las fotos del proyecto inmobiliario. El 21% del tiempo lo invierte leyendo el título del proyecto inmobiliario, el 17% de los detalles y el 9% revisando la ubicación del inmueble. El tiempo es muy corto para esa persona que está buscando un proyecto. Y miren las cosas que nos encontramos en América Latina. Esta es una publicación de un proyecto inmobiliario en donde a alguien se le ocurrió que era la forma más efectiva de capturar clientes, tomándole una foto al brochure. Este es otro ejemplo, para que no piense que solo pasa en los proyectos de pequeños o de menor nivel. Este es un proyecto de cierto nivel en Bogotá, en donde de nuevo se hace la misma estrategia de tomar la foto del brochure. Esta foto, por supuesto, nos da una perspectiva espectacular del área que hay detrás. Entonces, imaginémonos, puede haber smartphones, puede haber drones, puede haber lo que queramos, pero detrás de estos procesos intervienen personas. Y el sentido común tiene que primar en esto y nosotros no sabemos lo que están haciendo allá abajo nuestros equipos de marketing o comerciales a la hora de promover el proyecto inmobiliario. Hay que destacarnos poniendo a la gente a soñar, y aquí es el lenguaje del marketing de nuevo. No solo son los beneficios funcionales, que cuando provenimos de constructoras solemos hablar de beneficios funcionales como el área, el número de habitaciones, etcétera, pero ese no es el lenguaje que habla nuestra mente. Cuando yo tengo 2 o 3 hijos,
El lenguaje que habla mi mente es el lenguaje de pensar cómo van a correr mis hijos o cuáles van a ser los espacios de entretenimiento que tengan en mi apartamento. Hay que explotar esos beneficios funcionales con beneficios emocionales para que esa publicidad que hago sea mucho más eficiente. Hay que anticiparse a las objeciones. Hay que pensar cuando yo hago la publicidad de mi proyecto en cuál es el resultado esperado de esa publicidad y cuáles son las objeciones esperadas y cómo de una vez doy respuesta a ese tipo de objeciones en toda la pauta que publique. Los pequeños detalles importan y mucho a la hora de comercializar nuestros proyectos inmobiliarios. Podemos invertir millones de dólares en tecnología que si luego no quedan en las manos adecuadas o no se comercializan adecuadamente, no vamos a hacer nada. Vamos al do, tercer pilar, y es ¿qué tengo que hacer para convertir esos prospectos en ventas? ¿Cuántos clientes se han quedado esperando nuestra llamada? Y a mí, de nuevo, cuando les iniciaba esta pequeña intervención, que me quedan 9 minutos, yo les decía que me da algo de vergüenza, porque estábamos hablando de unos temas muy sofisticados con Gray, con todos los que me han antecedido, y esto es muy básico, yo lo entiendo. Pero es que esto pasa todos los días en todas las llamadas telefónicas que ustedes hacen a los proyectos en América Latina. Y esto no debería pasar. Hoy en día compañías, por ejemplo, como KLM, hacen un manejo mucho más eficiente de las redes sociales y del WhatsApp para atender requerimientos de los clientes. Tenemos un prejuicio además en América Latina a la hora de comercializar los proyectos y es que me llame si es serio. Que me visite, que venga a la oficina a verme si de verdad está interesado. ¿Quién sabe quién es el que me escribe detrás de un chat o un correo electrónico? Si me llama, yo ya sé que es una persona confiable. Y esto es lo que nos encontramos en las calles de América Latina. Se alquilan teléfonos por minutos en las calles de Lima, en las calles de Bogotá, en las calles de Ciudad de Panamá. Y el que puede estar detrás de un chat puede ser un ejecutivo que le gusta más la comunicación asíncrona, que está metido en reuniones y que tiene que tenemos que atender con otro tipo de comunicación. Dice que hay que hacerlo ir a la sala de venta. Todos hemos encontrado, y esto no es extraño, y en un porcentaje altísimo de los casos que evaluamos en nuestros promotores inmobiliarios, quieren forzar al cliente a ir a la sala de ventas. Dicen, es que yo me tomé mucho trabajo diseñándola y quiero que vaya, porque es que quiere que vea lo bonita que es. ¿Usted quiere que vea lo bonita que es o quiere comercializar su proyecto inmobiliario? Porque son dos cosas diferentes. Facilítele la decisión. Empezamos a encontrar empresas que ya dan el servicio de Uber gratuito para todo el que está interesado en mi proyecto inmobiliario. Conozca a su cliente potencial. Nosotros mismos, y fue una compañía que adquirimos como grupo este año y que el año pasado estuvo aquí compartiendo algunas de sus experiencias, estamos dedicados a recabar información muy valiosa sobre el potencial comprador. Ya no es simplemente esta persona que me escribe y me dice, estoy interesado en su proyecto, ¿cuánto vale, cuántas habitaciones tiene? Nosotros hoy en día tomamos toda la información que hay en internet sobre la persona y sobre su comportamiento en diferentes plataformas y ya te decimos si esa persona tiene un crédito preaprobado o no tiene un crédito preaprobado, dónde y en qué zonas está buscando esa persona con un mapa de calor, cuáles son las características de los inmuebles por las que la persona ha preguntado. Y eso es información que nuestros equipos comerciales pueden aprovechar de manera mucho más efectiva a la hora de vender el proyecto. Hacer mystery shoppings. Esto es fundamental. Yo no sé cuántos de ustedes han levantado el teléfono y han marcado o han tratado de comunicarse con sus salas de ventas a ver cómo es esa interacción. Les puedo decir que nosotros en el 80% de los ejercicios de mystery shopping que hacemos no nos contestan las llamadas los promotores inmobiliarios. Y en el 20% que sí nos contestan, muchos de ellos dicen, espéreme que no sé específicamente a qué proyecto se refiere, ya lo llamo. Y aún estoy esperando varias de esas llamadas. Entonces, estos son ejercicios que continuamente debemos hacer para que esa comercialización sea mucho más efectiva. Hay que hacer seguimiento y hay que optimizar ese funnel de conversión en el proceso de venta. Hay que hacer lo mejor que podamos hacer en cada una de las etapas. Si publico un aviso en internet o a desarrollo, ahí tengo que dar toda la información posible. Aquí tenemos muchos sesgos que vienen de la industria tradicional de los periódicos. Cuando uno publicaba
un aviso clasificado en los periódicos, acuérdense que nos cobraban por palabras o por líneas. Entonces uno pues se medía también en la cantidad de información que publicaba. Eso ya no pasa en Internet. En Internet tenemos que poner toda la información disponible. No puedo guardarme nada del proyecto porque mi proyecto está compitiendo con miles de proyectos que están al lado, que tienen imágenes, videos y toda la descripción completa. Entonces tengo que hacer lo mejor que pueda hacer en cada una de las etapas de comercialización de mi proyecto. Este tema de que me contacte, le doy más información ya no existe, es más bien le doy más información para que la persona me contacte. Clave CRMs y clave todo el manejo que podamos hacer de esos contactos para este o para cualquier otro proyecto inmobiliario que a futuro tengamos. El 28% de los clientes potenciales abrirá un correo siempre y cuando ese correo venga adaptado a las necesidades y adaptado a mi perfil. Las bases de datos son claves para comercializar nuestros proyectos inmobiliarios y aquí hay mucha tecnología que podemos aplicar. Vamos al pilar final, que es el pilar de Care, que es todo el tema que tiene que ver con fidelización. ¿Qué tengo que hacer para que me recomienden y me vuelvan a comprar? Y todos odiamos sentirnos usados. Todos odiamos que cuando compramos y cuando estamos ahí a punto de comprarle algo a cualquier vendedor, sea de vehículos, sea de inmuebles, el tipo es queridísimo hasta que nos vende. Y cuando una vez cierra el negocio, a partir de ahí el servicio se deteriora un poco. Y es un error gigante que cometemos. Y más hoy en día en esta era en donde todo el mundo tiene un megáfono gigante para contar su experiencia y cómo le fue con nosotros. En donde cualquier persona tiene miles de amigos en Facebook, en Instagram y en miles de redes, en donde puede hacernos quedar bastante mal con nuestros potenciales compradores adicionales. Entonces, las experiencias, y es algo de nuevo muy obvio, pero que no podemos pasar por alto y que tenemos que garantizar que la venta realmente termina cuando el cliente está absolutamente satisfecho con el producto que le entregué, no cuando él me soltó el cheque por lo que estaba comprando. Todos le tenemos miedo a las crisis reputacionales en Internet. Y el servicio es la clave de todo en este aspecto. ¿Cómo estamos contando los avances de nuestros proyectos? Y miren que aquí hay unos pequeños detalles y unas cosas muy simples que hacen muchos de los promotores inmobiliarios que están incorporando tecnología, y es darle un paseo en 3D por cómo va el proyecto, por ejemplo, a la persona antes de que termine. Incluirlo en las pequeñas decisiones. Si el tipo quiere esta pared blanca o roja y a mí me da exactamente igual en términos de costo, ¿por qué no lo incluyo en esas pequeñas decisiones? ¿Por qué no le envío fotos por WhatsApp de cómo va el proyecto? Ya se puso el primer ladrillo, no se puso el primer ladrillo de su apartamento. ¿Cómo le estamos entregando la casa? Y hay buenos ejemplos de esto. No aspiramos que lo hagamos así, pero en Dubái, cuando entregan un apartamento de estos, le regalan un Lamborghini o un M3 o un Porsche. Pero a la escala nuestra, a la escala de las posibilidades en América Latina, ¿cuál es el esfuerzo de poner un pequeño florero de $2 y un par de flores para que cuando la persona llegue lo encuentre adecuadamente, lo encuentre bonito y lo encuentre con mayor agrado? ¿Cuál es el esfuerzo como promotor inmobiliario de el keychain, cambiárselo y no darle el que tuvieron los trabajadores en la obra durante los pasados 18 meses? O dejarle las llaves con el de seguridad, que él se lo entrega, ni siquiera darle el paseo inicial. Entonces son cosas y son errores muy, muy típicos que no deberíamos cometer. Podemos ayudar en los servicios postventa. ¿Cómo le ayudamos a la persona con el piso, con los temas de plomería, etcétera, etcétera, después de que se están convirtiendo en fuentes de ingreso muy importantes para muchas inmobiliarias en los países del primer mundo? Y el poder del boca a boca. Y en el poder del boca a boca hay que entender, y tenemos todos clarísimo, que no hay mejor vendedor que un cliente satisfecho. Y al cerrar ese ciclo de comercialización, esa persona va a querer que ahí vivan sus primos, sus parientes, sus amigos, sus compañeros de colegio, sus compañeros de universidad, y esos son compradores potenciales de todos nuestros proyectos inmobiliarios. Ya para finalizar, compartirles 2 pinceladas de qué está pasando con las plataformas y los marketplaces en el futuro y qué va a pasar. Ya les mostré que en América Latina todavía estamos resolviendo muchos temas mucho más básicos que cosas mucho más evolucionadas que podemos ver en los países del primer mundo.
Sin embargo, para darles alguna pincelada, ya se habló en un par de oportunidades aquí el tema de Uber, por ejemplo. Yo recuerdo que hace muchos años, reunido con el presidente de un grupo, que si mal no estoy, RBS en Brasil, el presidente de un grupo editorial contaba que cuando había pensado en cómo medir el tráfico en Sao Paulo y le había preguntado a sus equipos cómo medir el tráfico en Sao Paulo, le habían pedido un helicóptero, cámaras con gran angulares y un montón de cosas de estas. Y después llegan unos tipos desde Israel y crean Waze, en donde no se necesita nada de eso. Entonces, es en cuál es la industria en la que estamos y cuál es el rol de los brokers, de los promotores inmobiliarios y qué tan desplazados vamos a estar, todavía no se sabe. Lo que sí es claro es que todas las plataformas y los marketplaces están empezando a participar mucho más ampliamente en toda la cadena de valor que hay alrededor de la comercialización de un proyecto inmobiliario. Desde reparación, home services, valuación, todo el tema de las hipotecas, todo el tema de los seguros, todo el tema de las mudanzas. Y están participando en dar mayor cobertura, pero también mayor penetración, como lo contaba Hugo, con blockchain, hasta participar en los mismos proyectos de la comercialización y la venta activamente o en el registro de la propiedad. Y eso es lo que está pasando en el mundo, pero en América Latina todavía tenemos muchas tareas pendientes. Muchas gracias.